vamos a iniciar. Estoy grabando la clase para más tardecito enviarles el link del video. Ahí les mandé un material de lo que vamos a ver ahora. Semana pasada vimos pues todo lo que tenía que ver con la parte del valor del dinero en el tiempo y vimos unas nociones del manejo de las matemáticas financieras manejadas en la parte del Excel. Otra parte fundamental de la administración financiera es el análisis financiero. O sea, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor, profesor, estamos mirando. Listo. Este material también se los mandé. Te dice que el análisis financiero pues, consiste en estudiar la información que contienen los estados financieros básicos, o sea, por medio de indicadores y de metodologías plenamente aceptadas por la comunidad financiera. Y el objetivo es tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones. O sea, lo que nos quiere decir es que cuando nosotros vemos unos estados financieros, que no solamente es ver números ahí, sino que es interpretar esos números, o sea, esa información pues nos habla, ¿cierto? De lo que es como la situación de una empresa. O sea, nos va a mostrar la situación, por ejemplo, de la empresa. Dentro de la parte del análisis financiero, pues tenemos llamadas lo que son las razones financieras o indicadores financieros. Entonces, dentro de los principales indicadores financieros que tenemos, pues están los indicadores de rentabilidad. O sea, que muestran, como su nombre lo dice, pues, evalúan 4 aspectos importantes con la rentabilidad, la liquidez, la utilización de los activos y la utilización del pasivo. Entonces, dentro del margen de rentabilidad, pues mide el margen de utilidad y el margen de rendimiento sobre el capital contable. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Dentro de las razones de liquidez, pues tenemos la razón circulante. O sea, que este indicador lo que hace es analizar si el negocio tiene la capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones contraídas. O sea, es un indicador bien importante porque pues este es el que analiza en la parte de las entidades financieras para saber si una persona, llámese empresa, persona jurídica o empresa, persona natural, tiene la capacidad para cumplir con alguna obligación que contraiga, ya sea con una entidad financiera o, por ejemplo, con los proveedores. Por eso, a veces cuando a uno le van a dar un crédito, pues lo primero que le piden a uno son estados financieros. Es para las personas que van a hacer, en este caso, los préstamos, pues tener como la certeza de que esa persona va a ser capaz de cumplir con esas obligaciones. Entonces, eso se mide a través de la liquidez. Hay otros indicadores que se llaman la utilización de los activos, ¿cierto? La utilización de los activos. Y tenemos dentro de ello la rotación de las cuentas por cobrar. O sea, esa rotación de cuentas por cada uno es cada cuánto la empresa está cobrando su cartera. O sea, cada cuántos días, ¿cierto? Se demora para cobrar su cartera. Y lo mismo la rotación de inventarios, o sea, cuántos días se demora para convertir esos inventarios, digamos, si manejan inventarios de los 3 inventarios, que en este caso sería una empresa productora. O sea, en eso van a identificar ustedes cuando vean unos estados financieros. Si ven un solo inventario, es una empresa comercial. Si ven 3 tipos de inventario, va a ser una empresa industrial o manufacturera, o sea, que produce. Entonces, pues una empresa comercial va a tener solamente inventario de mercancías. Profe, buenas tardes. Buenas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Usted está proyectando, y no es que me camina y me está viendo, pero no sé si es el internet o usted no está proyectando, profe. O sea, yo pregunté que si me estaban viendo y me dice que sí están viendo la No, pantalla. ahorita sí se estuvo viendo, pero ya no me está viendo. Pero yo no sé si de pronto el internet mío que me está molestando o no estará proyectando. No sé, los compañeros. Sí, Luis Carlos, él está proyectando, se ve normal, de pronto debe ser tu internet. El internet mío, listo. Bueno, gracias. Ah, bueno. Sí, porque
Si ninguno está viendo, pues si ya es problema, el problema es mío, pero si alguno me está Pero viendo, pues ya el problema es del otro. volver a entrar, a ver. Listo. De todas maneras, este material se lo mandé. Entonces dice que la utilización de los activos, estamos hablando de la rotación de las cuentas por cobrar, o sea, cuántos días nos demoramos para cobrar nuestras cuentas. Y lo mismo que la rotación de inventarios, o sea, lo que pretendemos analizar allí es cada cuánto una empresa convierte sus inventarios. Por ejemplo, decíamos si tiene los 3 inventarios, que es inventario de materia prima, inventario de producto proceso y inventario de producto terminado, que sería una empresa manufacturera. O sea, cada cuánto la empresa convierte inventario de materia prima en producto en proceso y los productos en proceso en producto terminado y el producto terminado en ventas para una empresa manufacturera. Para una empresa comercial sería cada cuánto la empresa convierte sus inventarios en ventas, ¿cierto? Que manejan un solo inventario. Tenemos otro indicador es que la utilización de pasivo. Entonces, para mirar la relación de pasivo total con el activo total, y eso nos muestra la capacidad o sea, el nivel de endeudamiento. Dice, finalmente, la razón financiera referente a la utilización de pasivos consiste en evaluar la porción de endeudamiento respecto a los activos y la capacidad de cubrir esos adeudos contraídos. Miremos a la aplicación de los indicadores financieros. Entonces, dice que indicadores de rentabilidad, o sea, el margen de utilidad. O sea, ¿qué se debe tomar? Se va a tomar la utilidad neta, o sea, que a ustedes les van a presentar, por ejemplo, unos estados financieros, entonces dentro de eso está el estado de resultados. Y la rentabilidad se va a sacar de la utilidad neta dividido las ventas netas. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo, va a decir que la utilidad neta son 23.010.000 de 162.709.000, hablándolo, por ejemplo, en millones. Entonces me va a decir que es del 14.1%. Entonces me está diciendo que por cada peso, por ejemplo, que la empresa venda, ¿cierto? Se está ganando, por cada 100 pesos que la empresa venda, se está ganando 14 pesos. Entonces, dice este indicador financiero, mide el porcentaje de ventas que logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas. En este caso, la utilidad correspondiente, por ejemplo, al 2005, dice que equivale al 14.1% de las ventas en dicho periodo. Otro indicador es el que diríamos hallar el rendimiento sobre el capital contable. Entonces, ya es comparar esa utilidad que se está ganando, ¿cierto?, con el capital contable. En este caso dice que es 23.010.000, que es la utilidad. Lo dividimos entre el capital contable y nos da el 20.9. Este indicador mide el rendimiento de la inversión neta, es decir, el capital contable. Mediante él se relaciona la utilidad neta que ha generado una organización durante un periodo y se compara con la inversión de los accionistas. O sea que aquí está comparando, o sea, cuánto invirtieron los accionistas, o sea, lo que es el capital, ¿cierto? Y cuánto les está rentando. En este caso, les está dando una rentabilidad sobre lo que ellos tienen del 20%. O sea, ¿por qué no sobre el activo total? Porque resulta que hay parte que está financiada con terceros, o sea, por ejemplo, con bancos, con proveedores. Entonces, aquí lo que se está hablando es directamente con lo que yo estoy invirtiendo, o sea, como inversionista. Digamos, los socios tienen ahí 109 millones, digamos, redondear los 110 millones invertidos. De esos 110 millones le está dando una rentabilidad del 20.9%, casi el 21%. Entonces, ya eso es lo que yo tengo que entrar a evaluar, por ejemplo, en la parte de los negocios, o sea, comparándola, por ejemplo, con otras alternativas de inversión. O sea que, por ejemplo, pero les decía que en la parte del financiamiento debe haber un equilibrio entre lo que es la deuda con terceros y la deuda con los socios, porque, por ejemplo, uno como socio pues no se va a conformar con una rentabilidad, digamos, del 1%, 2%, no, yo espero una utilidad mucho mayor, porque si va a tener una utilidad del 1% y todo eso, pues me da lo mismo tener ese capital digamos, en una cuenta bancaria, en un CDT, que me va a pagar lo mismo sin riesgo alguno. Mientras que aquí, pues, entre más riesgo haya, pues, mayor se espera una rentabilidad.
Bueno, decía que en la parte, por ejemplo, los que trabajan en esos gota a gota, porque el interés que ellos cobran es altísimo, porque pues ellos corren un riesgo muy alto de que la gente no le pague. Pues ya eso lo manejan de otra forma para los que no pagan, pero de todas maneras, pues eso se convierte en un problema. Tenemos los indicadores de liquidez. Entonces, los indicadores de liquidez lo que hace es medir, o sea, la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo, ¿cierto? Entonces, por eso va a coger el activo circulante o activo corriente con el pasivo a corto plazo. O sea, ¿cuánto tengo yo disponible para cubrir cada peso que debo a corto plazo? Cuando estamos hablando de corto plazo, pues hace referencia al término de un año, ¿cierto? De un año. Entonces, si miramos por ese indicador que nos está dando allí, que el activo corriente o circulante son 44.249.000 y el pasivo a corto plazo son 43 millones, dice que tiene un peso con 12 centavos para cubrir cada peso que debe. O sea que está al ras, porque si me daría una relación 1 a 1, o sea que por cada peso que debo tengo un peso para cubrirlo, pues ya no me daría más capacidad de endeudamiento. Por eso a veces es importante saber clasificar las cuentas dentro de un estado financiero, porque no es lo mismo tener un crédito a 5 años que tener un crédito a un año, ¿cierto? O es lo mismo que yo les digo, por ejemplo, no es lo mismo decir que usted va a pagar la tarjeta de crédito en una sola cuota a pagarla, por ejemplo, en 12 cuotas. Digamos, usted tiene que pagar 1.200.000. Entonces, no es lo mismo decir que tiene que pagar 1.200.000 de una a pagar, digamos, 100.000 pesos en un mes. O sea, me van a quedar, por ejemplo, 1.100.000 disponibles para pues, hacer otras cosas. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar, o sea, cómo se va a financiar. Tenemos los indicadores de utilización de los activos. Entonces, rotación de cuentas por cobrar. Es determinar, por ejemplo, las ventas y las cuentas por cobrar. ¿Cierto? Ventas y cuentas por cobrar. Entonces, las ventas son 162.709.000 y las cuentas por cobrar 16 millones. O sea, eso me da, en veces, como de rotación, eso me da veces, o sea, cuántas veces estas ventas se están convirtiendo en efectivo en el periodo, ¿no es cierto? En el periodo de un año. O sea, se me está convirtiendo 9 veces. O sea que prácticamente podemos decir que la empresa más o menos se demora convirtiendo esas 9.6 veces a días. Se está demorando más o menos casi entre 30 y 40 días para cobrar su cartera. O sea, entre 30 y 40, entre 30 y 40, 35 días más o menos darían promedio la rotación de la cartera. La rotación de inventarios. Entonces, mire que más o menos está 8.93 veces y aquí me está dando 9.6 veces, o sea que está más o menos equilibrado. La rotación de inventario es mirar cada cuánto se me convierten, por ejemplo, los inventarios en ventas, ¿cierto? En ventas. Entonces, me está diciendo que 8.93 veces, casi 9 veces, que más o menos está equilibrado con la parte de las ventas también. Están los indicadores relacionados con la utilización de los pasivos, ¿cierto? O sea, ¿en qué proporción está endeudado, por ejemplo, con terceros? Entonces, si dice que el pasivo total son 174.271.000 y el activo total es de 284, o sea que está endeudado con terceros en un 61%. ¿Qué me quiere decir eso? O sea que solamente el 39% sería mío. ¿Cierto? El 39% sería mío. Miremos algunas limitaciones a la parte de los del análisis financiero. Aunque los indicadores son instrumentos extraordinariamente útiles, no están exentos de limitaciones, por lo cual su aplicación requiere sumo cuidado. O sea, cuidado en la elaboración de los datos contables, porque lo que nosotros vamos a hacer es comparar un año con otro. Y entonces, pues la idea es que deben tener los mismos criterios de manejo.
¿cierto? De manejo, o sea, que se hayan utilizado las mismas políticas. Digamos una diferencia que puede uno allí, es que este año yo manejé el inventario con promedio ponderado y el año anterior yo lo manejé con LIFO, FIFO, o sea, otros tipos de manejo de inventario, y eso pues siempre nos va a dar una diferencia. Entonces, es ahí donde yo tengo que tener en cuenta el manejo de la información, o sea, cuando nos presentan esa información. Fuera de eso nos van a mostrar información que ya es a corte a final de cada año y no nos damos cuenta de los movimientos que hubo dentro del año, porque a veces hay partidas que aumentan y disminuyen dentro del mismo año y al final quedan el mismo saldo. Entonces no vamos a tener ningún efecto en la parte del análisis, pero sí hubo movimiento dentro de la empresa. Mirémoslo con un ejemplo ilustrativo. Dice, la empresa Office Client S.A. pues presenta análisis financiero a junio del 2000X, ¿no? Entonces dice margen de utilidad. Entonces la utilidad fueron 87 millones y las ventas fueron 205 millones, o sea, me dan 42.43%. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Dice que la utilidad de junio representa el 42% de los ingresos. O sea, ¿qué me quiere decir esto? O sea, que por cada peso que yo vendí me gané 42 centavos. O sea, casi la mitad. Entonces, ya esta es la interpretación que se le hace, o sea, el 42%, o por cada peso que yo vendí me gané 42%, que equivaldría a 42 centavos. De rendimiento del capital contable, entonces es la utilidad neta, lo mismo 87, y el capital, o sea, lo que invirtieron los socios, fueron 379 millones. Entonces me dice que me da una rentabilidad del 22.95%. ¿Cómo se interpreta? La utilidad de junio del año tal representa aproximadamente el 23% del capital contable de la empresa. O que los socios se ganan por cada peso que tiene invertido 23 centavos. Por cada peso que ellos tienen invertido. Razón circulante. Entonces, dice activo circulante dividido pasivo circulante. O pasivo a corto plazo. Entonces, 387 millones dividido 327 millones 650 me da 1.18 veces. Entonces, el activo circulante puede cubrir 1.18 veces el total de los pasivos circulantes. O sea que en este caso tendría 18 centavos más de capacidad, por ejemplo, para de pronto un préstamo. Entonces, eso es lo que mirarían, por ejemplo, la parte de las entidades financieras. Dice rotación de las cuentas por cobrar. Ventas sobre clientes, entonces 205 millones sobre 115 me da 1.7826 veces, o sea que la totalidad de las cuentas por cobrar clientes se cobra 1.78 veces en el año. Entonces, esta rotación, por ejemplo, de cuentas por cobrar, que aquí me está dando bajitas, o sea, casi 2 veces, o sea que la empresa prácticamente está vendiendo, o sea, el promedio de cartera es casi 180 días, que me da 2 veces, menos de 2 veces en el año, ¿cierto? O sea, que es más de 180 días. Pues ya toca mirar el tipo de empresa, por ejemplo, para saber que esa rotación está dentro de lo normal, ¿cierto? Si es una empresa, por ejemplo, de acá, pues está muy bajita la rotación, o sea, porque pues están demorando mucho en el cobro. Entonces, eso también depende del tipo de empresa. Relación de total activo con pasivo con el total activo, o sea, cómo está financiado. Entonces me dice que el total pasivo es 393 millones y 772 el total activo total. O sea que está casi en un 50%, o sea, un 50% con terceros y un 50% con los dueños. Y aquí comparándolo, por ejemplo, con el mes de mayo, ¿cierto? Entonces, en el mes de junio nos dio 42% y en el mes de mayo nos dio el 29%.
Y pues están cada uno de los indicadores ya para, eso lo puedo sacar. Lo que pasa es que esto ya lo monta uno, por ejemplo, en una hoja electrónica y ya lo que hace es alimentar la información y él automáticamente pues lo está sacando. Esto lo está mirando, incluso hay sistemas que ya los traen parametrizados para sacarlos constantemente. Entonces, esto es una parte de los indicadores financieros que nosotros utilizamos dentro de la parte de lo que es la administración financiera. Otra parte del análisis de la parte de lo que es el análisis de los estados financieros, por ejemplo, este es el balance. Nosotros tenemos el balance comparativo, por ejemplo, a 3 años. Yo lo coloco un poquito más grande para que ustedes lo vean allá. Igual el archivo yo los mandé. Entonces, pues va a estar representado por todas las cuentas que tiene dentro de la empresa. O sea, decíamos que la parte de los activos, decimos que activos, ¿a qué es igual? ¿Cierto? Que el activo a qué es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Cierto? Que activos es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, si miramos aquí activos, me da 3.729 millones. ¿Cierto? Entonces, lo que decíamos aquí, más 3.729 millones, que serían los activos, ¿a qué va a ser igual? A los pasivos. ¿Cierto? Entonces, yo miro acá total pasivos. Y el patrimonio. Decimos acá que el patrimonio, por ejemplo, serían en este caso el patrimonio negativo, está dando pérdida, pero si yo sumo estos dos, que es lo que me está diciendo acá, más este, o sea, me debe dar igual a los activos, ¿cierto? Entonces, que esa es como la parte de la ecuación contable, que activos es igual a pasivo más patrimonio. Y pues nos dicen que la presentación de los estados financieros, por ejemplo, para la parte del análisis, pues deben estar clasificados, ¿cierto? El balance debe estar clasificado que en activos corrientes y en activos no corrientes, para yo poder hacer la parte del análisis. Entonces, pues era lo que miramos allá dentro de una de las razones, por ejemplo, las razones de liquidez, ¿cierto? Que era coger activo corriente dividido, por ejemplo, pasivo corriente. Entonces, de ahí es donde salen. O sea, ¿qué debo tener en cuenta, por ejemplo, para clasificar un activo como corriente? O sea, se debe colocar de acuerdo a la liquidez, ¿cierto? A la liquidez. Entonces, digamos aquí los activos corrientes se ordenan de acuerdo a su liquidez. Liquidez es que, o sea, que se puedan convertir en dinero en el término de un año, ¿cierto? Que es el ciclo normal, por ejemplo, de una empresa. Y entonces esto es lo que miran, por ejemplo, las entidades financieras. ¿Qué activo corriente tiene la empresa? Porque con esto es que prácticamente es lo que me va a generar los flujos de caja, ¿cierto? El flujo de caja, o sea, el flujo de dinero. Y tiene la otra parte, que es la propiedad, planta de equipo, que están conformados por los activos no corrientes. Entonces van a estar lo que es
propiedad, planta, equipo, por ejemplo, activos biológicos, ¿cierto? Estarían activos biológicos como cultivos. Entonces, y activos por impuestos diferidos. Entonces, la suma de los dos activos, ¿cierto? Corriente y no corriente, pues me da el total de la parte de los activos. De ahí pasamos a la parte de los pasivos. Y los pasivos pues se ordenan de acuerdo, también se van a clasificar en corrientes y pasivos no corriente o a largo plazo. Pasivo corriente, pasivo no corriente o a largo plazo. Y la suma de los dos pasivos pues me va a dar el total de pasivos. Y los pasivos se ordenan de acuerdo a su exigibilidad. O sea, ¿qué es lo que debo pagar primero? ¿Cierto? Entonces, las deudas a corto plazo pues van a ir de primeras. Por eso, en la parte de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un crédito, por ejemplo, a 5 años, entonces el primer año va a ser corriente. Entonces hay que crear una división ahí como la parte de la cuenta, después se manejan con auxiliares ya dentro de la parte contable. Entonces, va a ir una parte que es corriente, que es el primer año, y los otros 4 años van a ir como no corriente. Porque la entidad financiera, ¿sobre qué me va a evaluar? Sobre esta parte corriente, que es lo que yo tengo que pagar en menos de un año. ¿Cierto? En menos de un año. Y los otros 4 años se me van a convertir, por ejemplo, en pasivo no corriente. Y vamos a tener la otra parte, que es la parte del patrimonio, ¿cierto? Que es la parte del patrimonio. Que completa la balanza. Entonces, supongamos si nosotros hiciéramos aquí como el esquema, digamos así digamos una parte que me quede igual. Acá. Hagámoslo un poquito, me quede más o menos igual. Ancho de columna, 12.57. 13. Coloquémosle. Digamos, yo voy a coger esta aquí. Combinar y centrar. Ya ves que me le coloqué todos los bordes. Y va a ser acá, combinar y centrar todos los bordes. Combinar y centrar todos los bordes. Entonces vamos a decir que este es el activo. Entonces centrémoslo acá, que este va a ser el pasivo. Centrémoslo aquí. Y este va a ser el patrimonio. Y lo centramos. O sea, este sería el esquema gráfico, por ejemplo, de este balance que estamos presentando acá. Que es como ancho columna 13. Sí. Digamos que yo voy a decir aquí, por ejemplo, que esto es el activo, que serían los 3.729 millones, que este es el pasivo, ¿cierto? Que nos da los 5.000 y que este es el patrimonio. ¿Cierto? O sea que si yo sumo estos dos, ¿cierto? Me da
3.729 millones que está relevando acá abajo, que es lo mismo 3.729, o sea, lo que llamaríamos la parte de la balanza. Entonces, lo que decimos es que, por ejemplo, esta columna de la derecha me muestra cómo está financiado lo que la empresa tiene en la parte de la izquierda. Está financiado con terceros o financiado con los dueños. Eso sería lo que es el balance. El balance o estado de situación financiera. Y ya después vamos a tener lo que es la parte de lo que son los estados de resultado. ¿Cierto? Que parte de las ventas, o sea, los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias pues, son las ventas propias de lo que está desarrollando el negocio. A eso le vamos a restar el costo de venta y nos va a dar la utilidad bruta. ¿Cierto? A las ventas le restamos los costos, nos va a dar la utilidad bruta. En este caso aquí nos estaría dando pérdida. Y a eso le vamos a sumar otros ingresos, que serían ingresos no operacionales. O sea, ingresos que la empresa recibe, pero que no son la actividad propia de la empresa. Supongamos la empresa tiene por ahí un local y lo tenía desocupado y entonces lo arrendó y por eso le está ingresando una plata, pero la actividad de la empresa no es el arrendamiento. Entonces, pues lo que hace es que lo renta y eso le genera unos ingresos. También vamos a tener, por ejemplo, unos gastos de administración, unos gastos de operación y el deterioro, por ejemplo, de los activos biológicos y otros gastos, y nos va a dar los resultados de las actividades de operación. Y a eso vamos a tener, por ejemplo, los ingresos financieros, por ejemplo, los rendimientos, costos financieros, y nos va a dar el costo financiero y nos va a dar la utilidad antes de impuesto. A esa utilidad antes de impuesto, pues le restamos el impuesto corriente y el impuesto diferido y nos va a dar la ganancia antes de distribución, ¿cierto? Ganancia pérdida del año. Y pues lo que hacemos aquí es que tenemos pues 3 años comparados. 3 años comparados. Entonces, para yo hacer el análisis financiero, pues tengo que tener toda esta información. Si no, no la puedo hacer. ¿Cierto? No la puedo hacer. Ocultemos esto un momentico. Entonces, otra forma. Profe, disculpe. Dígame. Le habla Jane Gustavo. Sí. Yo trato de entenderle, pero es que usted explica un poco muy rápido. Ajá. Entonces, para ver si de pronto lo puedo hacer un poco más lento. O sea, ahora que estabas explicando los temas, yo trataba de copiar. O sea, es un archivo que yo lo tengo, ¿sí? Y por eso Sí. me estoy desatando. Pero pues está explicando algo muy rápido, profe. Yo no sé, pues, si yo soy el único que tiene pues ese la idea es que pensamiento. ustedes me vayan preguntando si tienen alguna, porque si ustedes me preguntan, pues yo voy siguiendo. Ajá, listo, profe, dale. Gracias. Entonces la idea es que ustedes me pregunten y todo eso, y si no tienen alguna cosa, pues ustedes me dicen y pues vamos mirándolo cada punto. Listo, entonces vuelvo y retomo la parte, por ejemplo, lo que estábamos mirando, que le estaba presentando que todo eso que estamos mirando aquí son lo que llamamos los estados financieros, o sea, el estado financiero de una empresa que se llama, pues, estado de situación financiera, pues va a ir con el encabezado, con el nombre de la empresa, el NIF de la empresa, y me está mostrando, por ejemplo, qué nombre de estado tiene. En este caso sería el estado financiero y de qué periodos es. En este caso me dice que es 2019, 2018 y 2017, o sea, me está mostrando 3 años. Que el estado de situación financiera, o sea, lo que es el balance, demostrado aquí, por ejemplo, en esta parte gráfica, el balance. Entonces, el balance es, por ejemplo, está conformado que por activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Eso es el balance. Entonces, activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué era el activo? Pues el activo es todo lo que tiene la empresa. Llámese persona natural o llámese persona jurídica. Entonces, hablamos de persona natural cuando es cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Como persona, no, cada uno tenemos un balance. Entonces, no, yo como tengo un balance, sí, por ejemplo, usted pues mira lo que tiene
¿cierto? Entonces, que tiene una casa, un carro, moto, etcétera, eso es su activo. Y entonces ya usted mira, bueno, esa casa, ese carro, esa moto que tiene usted, ¿cómo la tiene financiada? Pues que yo de eso lo estoy debiendo el 50%, por ejemplo, en un préstamo en banco. Entonces eso sería un pasivo. Entonces, supongamos que si yo sumo mis activos, digamos, me suman 100 millones, y de esos 100 millones yo le debo a los bancos, por ejemplo, 30 millones, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi patrimonio, o sea, lo que es mío, serían 70 millones. Entonces, lo que miramos era que la columna de la derecha me muestra cómo está financiado lo que yo tengo en la izquierda, que esto es lo que tiene. Aquí que en el activo, ¿qué va a ir? O sea, todo lo que tiene la empresa, llámese, por ejemplo, dinero, que estaría en caja, en bancos, llámese en inversiones, CDTs, en otras empresas, llámese cuentas por cobrar, clientes, llámese en inventarios, ¿cierto? Y llámese en propiedad, planta y equipo. Entonces ahí entraría, por ejemplo, que si tiene un terreno, una casa, un lote, una bodega, una construcción, que si tiene vehículos, computadores y todo eso son activos, ¿cierto? Y ya es cómo tengo financiado todos esos activos que yo tengo, ¿cierto? Entonces cada uno, por ejemplo, puede sacar su balance y decir, bueno, yo solamente tengo una moto. Listo, ese es su activo. ¿Cuánto vale esa moto? Que esa moto vale 8 millones de pesos. Bueno, eso es lo que vale el activo suyo. ¿Y cómo lo tiene financiado? Que no debe nada. Entonces, ahí va, en este caso el activo sería igual al patrimonio y el pasivo sería 0. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde yo empiezo a jugar con la ecuación contable. Que yo tengo la moto que vale 8 millones, pero de esos 8 millones yo debo 4. Entonces 4 son pasivos y 4 son patrimonio, porque ya usted tiene libres 4. Y cuando ya usted la termine de pagar, pues va a terminar el 100% ya siendo patrimonio, que va a ser igual a la parte del activo. Entonces, se lo diría que lo que nos está mostrando en esta parte, ¿cierto? Que decíamos que el total de activos, por ejemplo, de esa empresa que nos están mostrando ahí vale 3.729 millones. ¿Cómo están financiados? Con terceros, 5.000 millones, ¿cierto? O sea que prácticamente la empresa es de los particulares, porque si miramos antes yo estoy debiendo. ¿Cierto? Estoy debiendo más de lo que tengo, en este caso. Pero y eso se presentó, por ejemplo, si miramos el análisis, se presentó para el año 2019 porque hasta el 2018 venía bien. Aquí tenían 9.000 millones, digamos, en activos, debía 4, y en este caso debía 5, y en este caso 3 millones eran de la empresa. Estaba positivo, ahorita pasó negativo. O sea, por eso, ¿por qué? Porque hubo una pérdida. ¿Y eso cómo lo reflejan? Mire que aquí estamos viendo cifras y uno las puede interpretar. O sea, por ejemplo, si hablamos acá, los activos de la empresa valían 9.392 millones, hablando de millones, y está debiendo 5.458 millones. O sea que de los dueños eran 3.933 millones. Pero aquí me está mostrando que para el 2019 una pérdida de 5.000 millones. Entonces, pues eso me llevó a que mi patrimonio quedara negativo. O sea, que antes quedara debiendo. Y una pérdida, ¿por qué? Si miramos acá en la parte de los resultados, que eso se complementa, o sea, este balance se complementa con la parte del estado de resultados, miramos que hubo un deterioro de los activos biológicos de 4.782 millones. Está hablando de millones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de activos biológicos, ahí entra lo que es la ganadería y los cultivos agrícolas como tal. O sea, los cultivos se manejan como activos biológicos porque tienen vida. ¿Cierto? Una planta tiene vida, un animal tiene vida, entonces son activos biológicos. Entonces, ¿qué me quiere decir ahí? O sea, ¿qué pudo haber pasado con ese deterioro de activos biológicos? O sea, se perdió la cosecha.
o se perdió el cultivo, por ejemplo, hubo una inundación y se perdió el cultivo, o sea, se perdió todo lo que tenía la empresa ahí sembrado. Entonces, pues eso ya me va a justificar por qué la pérdida. Bueno, entonces estamos hablando de la parte del balance que decíamos que los activos, mirando el esquema este de acá, activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cierto? Activos, decíamos que teníamos 3.729 millones, el pasivo 5.408 y un patrimonio negativo de 1.678 millones, que si yo sumo estos dos, me da los 3.729, que es lo mismo que tengo en el activo. Decíamos que los estados financieros se deben presentar clasificados para lo que nosotros estamos viendo, que es el análisis financiero. O sea, si yo no lo presento clasificado, pues no voy a poder hacer una interpretación adecuada de esos estados financieros. O sea, entonces, por ejemplo, aquí tengo clasificados de qué. ¿Cómo lo debo clasificar? En activos corrientes, que es todo esto que yo puedo convertir en dinero en menos de un año. En menos de un año. ¿Y por qué no entrarían estos de acá? O sea, porque es que esto, supongamos, lo tiene la empresa, pero no lo tiene para la venta. ¿Cierto? No lo tiene para la venta. O sea, él no compró la propiedad para venderla. Él no compró los activos biológicos de ganadería para venderlos. Él no tiene, por ejemplo, el cultivo de caucho para venderlo. O sea, tiene la planta y vende, es el producto que es el caucho. Y tiene la ganadería y vende, supongamos, lo que es la leche, digámoslo así. Entonces, el activo como tal es un activo fijo, ¿cierto? O un activo no corriente. Digamos que estas fueran construcciones y las tuviera para la venta, entonces ya no se clasificaría aquí como corriente, sino que se clasificaría acá porque sería como la naturaleza, ya como inventario, digamos una constructora. Entonces una constructora va a tener terrenos y esos terrenos no van a ser no corrientes, sino corrientes, porque la naturaleza de la constructora es vender lotes. ¿Qué me iba a preguntar? No, le hago una pregunta así. Ejemplo, efectivo es un ejemplo, cuentas por cobrar, pero un ejemplo, cada cuentas por cobrar, o sea, 18 meses, ya se convierten en activos no corrientes, ¿cierto? Exacto, pero también depende del ciclo, o sea, del ciclo normal de la empresa. Porque si es, por ejemplo, una empresa, digamos, una constructora que, por ejemplo, vende 2 lotes y entonces eso a largo tiempo, o sea, por eso en la parte del análisis, esa era una de las limitaciones que se tienen para la parte del análisis financiero. O sea, que yo debo tener en cuenta todo eso. O sea, cuando yo voy a hacer un análisis financiero, pues yo tengo que conocer la empresa para poderla hacerle el análisis. O sea, a mí no me pueden pasar unas cifras y simplemente aplicar los indicadores y ya. ¿Cierto? Porque pues no me estoy ajustando a la realidad. O sea, ¿qué situación tiene la empresa? O sea, ¿cuáles son las políticas que tiene la empresa en el caso, por ejemplo, del manejo de la cartera? Porque es que a 180 días, supongamos la que veíamos ahorita, y entonces resulta que cobra menos de 2 veces al año. Sino que entonces yo tengo que mirar, bueno, qué actividad está desarrollando para que me dé que cobre menos de 2 veces en el año. ¿Sabes? Entonces depende del tipo de empresa. Entonces todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para saber cómo clasifico el activo corriente. ¿Cierto? Sí, pero Lo normal que se establece es que iría dentro de un año. sí, es universal que sea entonces a un año, o sea, inferior a un año, para ser activo corriente. Pues lo más común, por eso en la parte del análisis yo tengo que tener en cuenta la naturaleza de la empresa, sino que la mayoría de la empresa, o sea, los ciclos normales, porque una cosa es el ciclo contable, que el ciclo contable sí son 12 meses, ¿cierto? El ciclo contable. Pero el ciclo de la empresa ya depende de la actividad de la empresa. Y de acuerdo a la actividad de la empresa es que yo clasifico los activos como corrientes o no corrientes.
¿cierto? Sí, Porque, profe. por ejemplo, no es lo mismo lo que yo le digo. Por ejemplo, digamos, una fábrica de muebles de madera. Entonces resulta que ella va a tener en su inventario, ella tiene que comprar madera para largo tiempo, porque ella tiene que empezar a procesarla, compra la madera verde y tiene que ponerla a secar, hacerle tratamiento, y entonces diríamos, ese inventario se demora más de un año para convertirse, digamos, en productos en proceso, en productos terminados, entonces sería un activo no corriente. ¿Cierto? Porque se Un demora ejemplo, más de un año. profe, un ejemplo, esa pregunta. Ah, Hay una empresa que tiene cuentas por cobrar, tiene un ejemplo, 180 millones por cobrar, 180 millones en cuentas por cobrar. sí. Resulta que esos 180 millones, un ejemplo, 100 millones se los van a pagar, o sea, 100 millones los van a pagar en un lazo de un año. Y los otros 80 millones se los pagan a año y medio. Un ejemplo, ya sería 6 veces más. Ah, sí, ayer le haría una clasificación. Los 100 millones irían corrientes Corrientes. Y los 80 y los millones no otros corrientes. irían no corrientes. Ah, O sea, bueno, caso de la entidad financiera, o sea, lo que nosotros decíamos ahorita con los pasivos, ¿cierto? Las obligaciones, o sea, el primer año del crédito, digamos, va a ser corriente para mí. Y los otros 4 años van a ser no corrientes, ¿cierto? Porque yo los voy a pagar, por ejemplo, dentro del el primer año lo pago acá, pero los otros 4 años me van a quedar acá, por ejemplo, un préstamo a 5 años. Entonces, para mí va a ser pasivo corriente y pasivo no corriente para la entidad financiera. El primer año va a ser corriente y los otros años van a ser no corrientes. Entonces, esa sería la misma situación que usted tiene con el ejemplo de los 180 millones. O sea, 100 millones van a ser corrientes porque usted los va a cobrar en el término de un año y los 80 que usted va a cobrar a 180 digamos, en año y medio. Entonces, esos 80 millones entrarían como no corrientes para poder hacer la parte del análisis, porque usted si los mete todos acá, usted estaría sacando, por ejemplo, unos indicadores que serían falsos. Por eso cuando uno hace un préstamo, por ejemplo, con cifras que no son reales, la mayoría de la gente se alcanza, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, uno va a hacer un préstamo, inclusive le dicen a uno, por ejemplo, como contador, vea, no, certifíqueme que yo me gano 10 millones de pesos mensuales. Y realmente se gana, por ejemplo, la mitad, 5 millones. Pues el banco le va a hacer el préstamo, pero va a llegar el momento en que, pues usted el banco le prestó contando que usted se ganaba 10 millones y resulta que cuando ya usted coja con el bus, no le va a dar para pagar, por ejemplo, la deuda como la tenía, porque realmente usted no va a recibir los 10 millones. Entonces, eso es lo que pasa con la parte del manejo de los créditos. Y lo mismo me va a cambiar la parte del manejo de los indicadores. Por eso, en la parte de los estados financieros, yo tengo que tener en cuenta eso y conocer el movimiento de la empresa, o sea, cómo es el manejo de la empresa para, en este caso, hacer la parte del análisis de los estados financieros. Todas esas son limitaciones que se tienen para sacar la parte del análisis. Cómo los preparan, ¿cierto? Entonces, la idea es que los estados financieros se deben preparar clasificados, corrientes y no corrientes. Entonces, yo debo decir, activos los debo dividir en corrientes y no corrientes, y los pasivos los debo dividir en corrientes y no corrientes. Entonces, activo corriente es todo que yo puedo convertir en un periodo normal de la empresa, ¿cierto? Que lo normal, pues, puede ser casi igual al ciclo contable, porque el ciclo contable sí es un año, o sea, son 12 meses, no va a pasar de ahí, ciclo contable. O sea, cada año se cierra para usted poder sacar las declaraciones y todo eso. Y ya el otro es el ciclo normal de la parte de la empresa, que es de acuerdo al funcionamiento propio de cada empresa. O sea, de acuerdo a su actividad. ¿Cierto? De acuerdo a su actividad. En la parte de los pasivos, pues los pasivos corrientes va a ir todo lo que yo tengo que cancelar en menos de un año, ¿cierto?
menos de un año. ¿Cierto? Y los no corrientes, pues lo que tengo que pagar a más de un año. Bueno. Pido disculpa un momentico. Listo. Entonces, entonces, lo que le estaba mostrando es que esta es mi base fundamental para yo poder hacer la parte del análisis financiero. ¿Cierto? O sea, esta es mi materia prima. ¿Cuál es mi materia prima? Pues los estados financieros. O sea que los estados financieros deben estar muy bien preparados para poder que la información que yo voy a sacar con la parte del análisis pues sea la información correcta. Para acá los indicadores, cualquier otro tipo de análisis. Dentro de la parte del análisis financiero, tenemos un análisis que se llama el análisis vertical. El análisis vertical. El análisis vertical, ¿qué se encarga, por ejemplo, de analizar? Es analizar cada partida con relación, digamos, a una cifra base. Decir, por ejemplo, el efectivo equivalente, cuánto representa, por ejemplo, el total de activos. O si lo va a hacer con el activo corriente, por ejemplo, el efectivo equivalente al efectivo, cuánto representa del total del activo corriente, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es coger, decir, por ejemplo, vamos a sacar el análisis vertical, por ejemplo, del 2019. Entonces, digamos aquí que este es análisis vertical 2019. 2019, entonces 2019 sería coger el efectivo y equivalente a ese efectivo y vamos a dividirlo con el total de activos. ¿Cierto? Y lo vamos a expresar en términos de porcentaje. Digamos, lo tomamos con dos cifras y me quiere decir que estos 13.409 o 13.409.000 representan el 36% del total de los activos. O que
el efectivo y el equivalente al efectivo está representado por el 36% del total de los activos. Aquí en este caso no se toman los subtotales. Para yo copiar esta fórmula, digamos que yo la quisiera copiar hacia abajo. O sea, no puedo copiarla así normalmente, porque resulta que esta cifra me debe quedar fija. Me debe quedar fija. Dígame. Disculpe, usted lo que hizo fue, como dice ahí, es coger el efectivo y más dividirlo con el total de activos. Supongamos que para mí el total de activos va a ser el 100%. Sí. Entonces yo quiero saber el efectivo, el equivalente al efectivo, esos 13 millones, ¿cuánto representan en porcentaje? ¿Cierto? Entonces, yo lo divido y me dice que equivalen al 0.36%, al menos del 1%. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces... Profe, ancle a B13. Sí. Entonces, aquí lo que tengo que, para poderla copiar, tengo que fijarla. O sea, fijar cuál. La que va a ser la celda fija, para cuando yo la copie, no se me cambie. Y, digamos, yo lo voy a sacar aquí digamos que deudores equivale al 2.62, que inventario equivale al 0.10 y que otros activos no financieros equivalen al 0.02. ¿Cierto? Como les decía, no se toman los subtotales, porque ahorita que sumemos, o sea, si yo sumo aquí todos estos porcentajes, me deben dar el 100%, para yo saber que eso me quedó bien. O sea, esto me debe dar el 100%. Si no me da el 100%, o sea, no me puede dar ni el 99, no me puede dar ni el 101, me tiene que dar el 100% exacto. O sea, pues yo cuando lo trabajo pues en una hoja electrónica, pues tengo la ventaja de que él toma todos los decimales que uno le coloque. Si lo hago manual, pues ya sí tengo que mirar y me toca de pronto a redondear algunos decimales para cuando yo sume, esto me debe dar el 100%. Y lo mismo pues ya haría, por ejemplo, para el 2018 y para el 2017. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, por ejemplo, propiedad, planta y equipo representa el 12.49%, que equivale a 465 millones de los 3.729 millones. Que lo que más representa, supongamos, del total de activos es los activos biológicos, porque están casi con el 59%, ¿cierto? O sea, casi el 59% de los activos son activos biológicos, o sea, el cultivo del caucho. Y la parte de la ganadería representa el 25%. O sea que los activos están representados prácticamente casi en el 83%, ¿cierto? Es en esos dos rubros. Entonces, eso es lo que me permite hacer, por ejemplo, el análisis vertical. En la parte, cuando ya entramos a la parte del pasivo, pues vamos a hacer lo mismo. Escoger, por ejemplo, la primer cuenta, dividirlo. En este caso, si dijimos que aquí es con el total de activos, que son los 3.729 millones, que yo tengo que mirar qué cifra tiene acá los 3.729 millones, que sería total pasivo y patrimonio, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, lo represento en porcentaje. Aquí pues siempre lo normal es tomar dos decimales y fijar la celda que es del 100%. En este caso, por ejemplo, lo que está en negrilla no se tomaría. Porque si yo sumo acá, por ejemplo, el total pasivo y patrimonio, los porcentajes, todos esos de aquí me deben dar también el 100%. Me debe dar el 100%. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Por ejemplo, en el caso de los pasivos. O sea que el 2.75%, ¿cierto? Están en cuentas por pagar comerciales.
o sea que ya los proveedores, el 1.5% son pasivos por impuestos, el 0.68% es a empleados, y me está diciendo que el 140%, ¿cierto?, está en cuentas por pagar a largo plazo. Que el capital representa 136%, pero que tenemos una pérdida del 150%. Sobre todo esto es, por ejemplo, para el 2019. Ya en relación al estado de resultados es al revés. Todo esto es con los de abajo, ¿cierto? En este caso con los de abajo. Para el estado de resultados, ¿cierto? Sería escoger, por ejemplo, este va a ser el 100%. O sea, aquí sí no hay una sumatoria, sino que es mirar, o sea, el costo de ventas, cuánto representa de los ingresos. Entonces, coger 297 dividido las ventas. Y lo expreso en porcentajes. Como aquí los valores están negativos, me está diciendo que el costo de venta es del 100.47%. Por eso la utilidad bruta me está dando negativa. O sea, porque está más alto el costo que los mismos ingresos. O sea, está en 0.47 por encima. Y aquí sí puedo tomar todos los totales. Mejor dicho, aquí ya lo puedo hacer es copiarla. Bueno. P2. Y la embarré porque tengo que fijar. O sea, todos van divididos contra esta que está en rojo. Necesito fijarla. Listo, ahorita sí. Tenemos la negativa. Para que aquí me está dando una pérdida de 1.896. O sea, la pérdida equivale al 1.896.27%. Aquí se puede eliminar porque este es un espacio en blanco. Entonces, lo que decíamos acá, la utilidad bruta representa el 0.47%, el menos, que es lo que nos está dando acá, o sea, una utilidad negativa. ¿Cierto? Los gastos de administración, el 47%, los gastos de operación, el 223%, el deterioro de los activos biológicos es del 1.615%, ¿cierto? Y al final, pues la pérdida, porque en este caso fue negativo, una pérdida de 1.896%. Entonces, ese sería, por ejemplo, la parte del análisis vertical. La parte del análisis vertical. Otro análisis que nosotros vamos a ver, o sea, pues ya acá haríamos el análisis vertical, por ejemplo, para 2000. Vamos aquí. Entonces, esto sería 2018 y aquí sería 2017. Entonces ya
pues ese les va a quedar de tarea a ustedes. Otro análisis que nosotros tenemos, que se maneja dentro de la parte financiera, es el análisis horizontal. Se llama análisis horizontal. Digamos que este va a ser 2019-2018 o 2018-2019. En este caso se toman, aquí ya es 2 años, ¿cierto? Es comparar el año actual con el año anterior. Entonces, va a tener una variación absoluta, que es coger, ¿cierto? El 2018, que era el año actual, del año anterior, ¿cómo quedó con el año actual? ¿Se aumentó o disminuyó? Menos. Ahí va. Ahí sí. Ahí no iría dividido, profe, ahí sería No, restando. ya no va dividido, va a una resta. Va a ser una resta. Aquí es más el año actual menos el año anterior. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que, por ejemplo, el efectivo equivalente al efectivo disminuyó en 417 millones, ¿cierto? Porque el año anterior terminó en 430 millones y en este terminamos en 13 millones, ¿cierto? Entonces, es el año actual menos el año anterior, ¿cierto? Año actual menos año anterior. Y dentro de este análisis horizontal, o sea, el análisis vertical, que se encarga de mostrarme cuánto es la participación de cada una de las cifras dentro de un total, ¿cierto? Eso es lo que presenta el análisis vertical. El análisis horizontal que me presenta es la variación de un periodo a otro. ¿Cómo varió de un año a otro? ¿Cierto? Si aumentó o disminuyó. Entonces, dentro de este análisis horizontal, también vamos a tener la parte del porcentaje, ¿cierto? O sea, ¿cuánto representa esta variación? Entonces, escoger la variación dividido el año actual. En términos de porcentaje, o sea que disminuyó en 3.109.86%. Cuando hacemos la parte del análisis, digamos, de la parte del análisis horizontal, yo no puedo fijarme solamente en el porcentaje, porque voy a decir, uy, 3.109.86%, eso es altísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la cifra de acá es muy pequeña con relación a esta, entonces me va a dar un porcentaje muy alto. Por eso también debo mirar la parte de la variación absoluta que llamaríamos, ¿cierto? Y aquí sí ya puedo copiar todo esto hasta acá, inclusive lo puedo sacar en los totales, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo, por ejemplo, que el efectivo disminuyó en 417 millones. En este caso, por ejemplo, deudores aumentó, ¿cierto? Porque está positivo. ¿Aumentó en cuánto? En 12.95%, ¿cierto? El inventario, en este caso, por ejemplo, disminuyó en 23.509, que es un 632%, que pasó de 3.723 a 27.000, ¿cierto? Entonces, si miramos los porcentajes, o sea, como le digo, no solamente en análisis ahorita debo mirar el porcentaje, sino también la cifra. Porque yo voy a decir aquí, uy, 632 millones, de 632.8%, pero apenas son 23 millones. Entonces, a veces no equipara la cifra con el porcentaje. Por ejemplo, en el caso de los otros activos no financieros, por ejemplo, también disminuyeron. Y aquí sí le puedo sacar a los totales. Porque yo puedo saber, los activos corrientes aumentaron o disminuyeron. En este caso disminuyeron, pasaron de
563 millones a 115 millones, una variación de 447 millones que representa el 388%. En este caso, por ejemplo, de este activo por impuesto, pues aquí me va a sacar un error, ¿cierto? Porque está haciendo la división por 0, entonces me saca el error. Pero en este caso aquí me debería dar el 100%. O sea, ¿por qué disminuyó el 100%? Disminuyó el 100%. Y lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, para la parte de los pasivos. Los pasivos y el patrimonio. Aquí le puedo sacar a todos estos. También. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las cuentas corrientes aumentaron en un 31.84%, los pasivos por impuestos disminuyeron en un 2.72%, los beneficios de empleados disminuyeron, el total pasivo corriente pues aumentó en 16%, las cuentas por pagar aumentaron en un 4.75%, el pasivo por impuesto diferido, ¿cierto? Disminuyó en un 100%, porque aquí quedamos en 0. El total pasivos, en este caso disminuyó en un 0.94%. De aquí ya sí me sobrarían. El capital no tuvo variación, ¿cierto? Porque siguen los mismos 5.100 millones. En la parte de las reservas acumuladas, pues no hubo valores porque estaba en 0. En el caso de los resultados, el resultado, por ejemplo, aumentó la pérdida, ¿cierto? Aumentó la pérdida ¿en cuánto? En 439 millones, o sea, en un 24% con relación al año anterior, los resultados acumulados. Y si miramos aquí, por ejemplo, la pérdida aumentó en un 92.18%. Aumentó en un punto. ¿Por qué decimos que aumentó? Porque el porcentaje es positivo, o sea, quiere decir que aumentó la pérdida. Es lo que estamos mirando acá. Y el total patrimonio disminuyó, en este caso, por ejemplo, en un 151%. Entonces, como decíamos, aquí nos muestra que es la variación en este caso, del 2018 con relación al 2019. Entonces, aquí van a sacar ustedes 2017 con relación al 2018. Van a ver el análisis horizontal. Nosotros ya hicimos acá 2018, 2019, 2017, 2018. Entonces serían la variación de estos dos. Y aquí van a hacer el análisis vertical del 2018 y 2017. Para la parte del estado de resultados, pues sería igual. Aquí sí no hay problema. Se toman todos. Porque es el comportamiento de un periodo a otro. Entonces, aquí quiere decir que, por ejemplo, las ventas, o sea, los ingresos aumentaron en 169, que equivale a un 57.17%, se aumentaron las ventas, ¿cierto? Porque estaban por ejemplo, el 2018 fueron 126 millones y pasamos a 295, pero el costo también aumentó.
Y lo que vamos a mirar es que la pérdida aumentó en el 93.04%, ¿cierto? En relación con el año anterior. Este aquí nos sobraría. Listo. Preguntas. Entonces, ya lo otro que me dice aquí es, por ejemplo, realizar el análisis vertical, realizar el análisis horizontal, que le hicimos allá, y las razones financieras. Entonces, dentro de esas razones financieras, ¿cuáles vamos a aplicar? La razón circulante, ¿cierto? Razón circulante. Entonces, decíamos, por ejemplo, que la razón circulante, que teníamos la fórmula, de que abrir que no era. Ese está aquí. Entonces, dice allá. O sea, vamos a aplicar estos indicadores financieros, que es margen de utilidad, que es igual a la utilidad neta dividido las ventas netas. Rendimiento del capital. Entonces dice margen de utilidad. Pero entonces me dice que el margen de utilidad a qué es igual. Digamos aquí. Listo, entonces el margen de utilidad que es igual. Me dice que es igual a la utilidad neta dividido, digámoslo aquí, por lo inferior, dividido las ventas netas. Entonces, digamos aquí vamos a sacar, por ejemplo, este margen de utilidad. Digamos que va a ser de 2019. Digamos que es del 2019. Entonces, aquí tengo que coger la utilidad neta, que es del 2019, dividido las ventas netas, que fueron los 295. Entonces, el resultado sería más este dividido, o sea que va a ser negativo. En este caso en porcentaje. O sea que equivale a 1.896.27% negativo.
Listo. El otro que nos dicen allí es, dice rendimiento del capital. Rendimiento sobre el capital contable. Digamos que este es del 2019. Ajustemos el texto y ajustemos este acá también. Listo. Entonces dice que el rendimiento, ¿cuál es la fórmula? Me dice que es la utilidad neta dividido capital contable. Entonces, utilidad neta dividido capital contable. Entonces, pues la utilidad neta son los 5.000 dividido capital contable. Entonces, el capital contable, que sería, en este caso, el patrimonio. Y nos va a dar el 334%. El otro indicador es razón circulante. Razón circulante 2019. ¿Qué va a ser? El activo corriente dividido pasivo corriente. Entonces sería, en el caso del 2019, entonces activo corriente. Entonces total activo corriente, el 2019 115 dividido pasivo corriente que sería este. Y este no nos va a dar en porcentaje, sino que sería en veces. O sea que nos daría 0.69. ¿Ese es porcentaje o no? ¿Cierto? No. Veces. Entonces esto aquí sería veces. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? O sea, que la empresa, ¿cierto? Para cubrir cada peso que debe apenas tiene 69 centavos. O sea, que para el año 2019 está crítico, ¿cierto? Porque no tiene con qué cubrirlo. O sea, en caso de que le exigieran el pago inmediato. Ahí seguimos con razón circulante, rotación de cuentas por cobrar. Entonces, rotación de cuentas por cobrar 2019. La rotación de cuentas por cobrar dice que la fórmula es ventas clientes. Entonces aquí serían ventas clientes. Entonces, las ventas serían los 295 dividido los clientes. ¿Cierto? Los clientes. Que en este caso serían los deudores.
Y esto nos da, esto también es en veces. Entonces serían valores normales. O sea que se demora, o sea, convierte sus cuentas 3 veces en el año. O sea que yo estaría más o menos cobrando, digamos, serían tres cuatrimestres, o sea, por cuatrimestres, cada 4 meses más o menos. Están como recuperando la cartera. Promedio de 4 meses se demoran. Nos está dando 3 veces, o sea, cada 4 meses. Listo, ¿cuál sigue? Y relación del pasivo. Relación del pasivo total con el activo total. Listo. Entonces, relación del activo total con el pasivo total. 2019. Entonces, relación del pasivo total con el activo total. Relación del activo total. Al contrario, pasivo total. Relación del pasivo. O sea, ¿cuál es el nivel de endeudamiento? Pasivo total con el activo total. Entonces aquí iría pasivo. Pasivos. Y aquí iría activo total. Pasivo total, activo total. Entonces el pasivo total, por ejemplo, es 2019. Les voy al balance, dice total pasivos y total activos. Entonces, aquí nos da que la empresa está endeudada en el 145%, o sea, debe más de lo que tiene. ¿Verdad? Que ahí nos está mostrando, o sea, el pasivo son 5.408 millones, mientras que los activos son 3.729 millones. Pues fuera de eso ya hay otros indicadores más desmenuzados ya de la parte para entrar, pues ya lo que uno quiera entrar a evaluar. O uno mismo puede crear pues ya su parte de los indicadores. Entonces, pues la idea es que yo les voy a mandar este archivo y ustedes van a hacer la parte del análisis vertical del 2018, análisis vertical del 2017, van a hacer el análisis horizontal, en este caso de el 2017-2018, y van a hacer los indicadores. Entonces vamos a hacerlo. Mira, yo le coloco acá de una vez. Estos serían los del 2018, 2017. El 2018. 2018. Entonces aquí ya que lo cambiarían serían las medidas que tienen que tomar.
Ya serían O sea, todo otra vez, profe, pero con el año anterior. correcto. Entonces ya aquí van a ser las mismas. Y la margen de utilidad, ¿por qué 2017, profe? Disculpe. ¿Cómo? La margen de utilidad hacia abajo, razón circulante, ¿por qué 2017? Sí, espérate, irás. Vale. Entonces, aquí está. Esto es lo que me cambia. Listo. Bueno, entonces vuelvo y les hago un resumen. Entonces, desde lo que estábamos viendo de la parte de análisis financiero, ¿cierto? El análisis financiero, pues lo que se encarga es de hacer el análisis de los estados financieros. O sea, que la materia prima para nosotros van a ser ¿qué? Los estados financieros. En este caso, por ejemplo, el estado de situación financiera o balance general, como se conocía anteriormente, y el estado de resultados, ¿cierto? El estado de resultados, que pues, se debe sacar por periodos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cuando vamos a hacer análisis, pues debe ser periodos iguales. Estamos hablando en este caso de años, un año, por ejemplo, 2019, 2018 y 2017, porque cuando vamos a hacer análisis yo no puedo ir a comparar, por ejemplo, un año con un semestre, pues porque las diferencias que nos van a dar pues son muy grandes. Entonces, si yo quiero hablar de semestre, pues sería, por ejemplo, primer semestre del 2019 contra el segundo semestre del 2019, o si es dentro del mismo periodo, entonces un mes, por ejemplo, de 2019, un mes del 2019, o como miran, por ejemplo, cuando se comparan en los indicadores financieros que salen por televisión. Entonces va a comparar, por ejemplo, enero del 2019 con enero del 2018 para mirar a ver cómo fue el comportamiento de ese mes, si aumentamos, mejoramos o quedamos igual, que es lo que se mira en la parte del análisis. Yo no me puedo comparar, digamos, yo no me puedo comparar, por ejemplo, si yo estoy en el análisis de un almacén, digamos que maneja por temporadas, ¿cierto? Por ejemplo, que vende ahorita, por ejemplo, que para diciembre o, por ejemplo, cuando es el del mes de la madre, yo no puedo comparar, por ejemplo, mayo con abril, porque se supone que pues mayo va a ser mucho mejor porque la fiesta de la madre, entonces van a haber mejores ventas. O lo que yo les decía, por ejemplo, una papelería cuando tiene calendario, por ejemplo, estudiantil, ahorita que estamos en el calendario que entran en enero, ¿cierto? Entonces en enero se van a disparar las ventas de los cuadernos y todo eso porque entran al colegio. Entonces lo que yo tengo que comparar es enero, por ejemplo, de este año con enero del año pasado, para mirar si mejoré o empeoré o me quedé igual, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que hacer en la parte de los análisis, o sea, cualquier análisis que yo haga. Si usted mira los indicadores que salen por televisión, o sea, que el índice de inflación, se van a comparar, por ejemplo, octubre del 2020 con octubre del 2019, cómo fue el comportamiento. Entonces ahí es donde ya podemos establecer si crecimos o no crecimos, porque supuestamente esos meses se van a manejar iguales. Entonces lo mismo, yo decía, en la parte del almacén que vende cosas para el Día de la Madre, entonces yo voy a mirar mayo del 2020 contra mayo, digamos, del año pasado, para mirar a ver cómo fue el comportamiento. Entonces lo primero que yo debo tener es los estados financieros, y que esos estados financieros pues yo los debo tener clasificados en corrientes y no corrientes, al igual que los pasivos, corrientes y no corrientes. Cierto que lo corriente es lo que yo pueda convertir, digamos, en un periodo normal de un año. Y lo no corriente es pues, lo que quede a más de un año, ¿cierto? Y lo que yo no tenga para la venta, ¿cierto? Porque yo puedo tener aquí un inventario y decir, es que yo tengo allá una moto, pero esa la tengo en el inventario, pues yo no la voy a vender. Entonces, reclasifíquelo porque eso no sería un activo corriente. Porque aquí es todo lo que usted tenga disponible para la venta, o sea, que piense negociarlo. Inclusive, por ejemplo, una propiedad, planta de equipo y usted la piense vender, entonces reclasifíquela como un activo corriente, porque está disponible para la venta. Y los pasivos, pues yo los debo cuadrar también, lo que debo pagar en menos de un año, lo corriente, la exigibilidad, ¿cierto? Y lo no corriente, pues lo que tenga más de un año. La parte del estado de resultados, pues partimos de los ingresos, le restamos los costos
Eso nos va a dar la utilidad bruta, le sumamos otros ingresos, gastos de administración, los gastos operacionales de deterioro, nos da el resultado de operación, que es la actividad propia del negocio, le sumamos los ingresos no operacionales, que son los financieros, nos da el costo financiero, le quitamos el impuesto y nos da la utilidad ganancia antes de otros ingresos o resultados integrales, y nos da la ganancia o pérdida del año. En este caso nos dio pérdida, por ejemplo, para el 2019. Aquí el único que dio utilidad fue, por ejemplo, el 2017. Y que para eso utilizamos, por ejemplo, el análisis vertical. Que el análisis vertical lo que mira, ¿cierto? El análisis vertical lo que mira es el comportamiento de cada partida dentro de un total, ¿cierto? O sea, cuánto representa, por ejemplo, el efectivo equivalente del total de activos, cuánto representa los deudores del total de activos, o cuánto representa, por ejemplo, las cuentas por comerciales, corrientes comerciales, del total pasivo y patrimonio. Entonces me muestra es la participación de una cuenta en un total. Y ustedes van a hacer pues, el análisis vertical, en este caso del 2018 y el 2017. ¿Cierto? Otro análisis que tenemos es el análisis horizontal. El análisis horizontal lo que se encarga de evaluar es la variación de un periodo a otro. ¿Cierto? La variación de un periodo a otro. O sea, si aumentamos o disminuimos con relación al año anterior. En este caso, por ejemplo, aquí evaluamos 2019 con 2018 y lo que miramos es que, por ejemplo, disminuyó el efectivo equivalente al efectivo en un 3.109%, que equivale a 417 millones, o sea que me está diciendo que disminuyó. En el caso de las cuentas por cobrar, aumentaron en un 12.95, que equivalen a 12.638.000. Que lo que me muestra es la variación. Y lo mismo en la parte de los pasivos, si aumentó o disminuyó. Entonces ustedes van a hacer, en este caso, la variación del 2018 con el 2017, ¿cierto? Que es el que van a sacar acá. Variación 2017-2018, entonces es sacar acá. Si aquí dijimos que este es coger el año actual, que era 2019 menos 2018, ¿cierto? Entonces, acá ¿qué tenemos que hacer? 2018 menos 2017. Y el porcentaje es dividirlo ¿qué? O sea, coger esa variación y dividirla por el año actual para saber en cuánto aumentó o disminuyó. Entonces, aquí sería coger esta variación y dividirla entre el 2018. Entonces, ya la van a hacer ustedes. De ahí miramos la parte de lo que son los indicadores, algunos indicadores financieros, ¿cierto? Que está, por ejemplo, el margen de utilidad, y ahí está la fórmula, que es la utilidad neta dividido las ventas. Entonces, la utilidad nos dio negativo, las ventas, entonces eso nos da que digamos, una pérdida de 1.896 millones, de 1.896.27%. Que si miramos en la parte del análisis vertical, ¿cierto? Mire que coincide con la parte del análisis vertical. O sea, ¿cuánto representa esto del total? ¿Cierto? ¿Cuánto representa el total? 1.896.27%. Fue la pérdida. Y aquí el margen nos lo está ratificando. De ahí el rendimiento sobre el capital contable. ¿Cierto? Es la utilidad neta dividido capital contable. Entonces tenemos las ventas, o sea, la utilidad neta dividido el capital. Y nos dice que es del 334%. ¿Cierto? Aquí como todos son negativos, pues este le quedaría negativo. La razón circulante, o sea, cuánto tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Y entonces decimos que apenas tiene, digamos, 69 centavos. ¿Cierto? O sea, que por cada peso que la empresa debe, solamente tiene 69 centavos para cubrirlo. O sea, no alcanza ni a tener el peso pues, para decir que lo va a pagar, o sea, tiene menos. Y pues eso lo está demostrando en la parte de la relación del pasivo total con el activo total, o la rotación de, ¿cierto? Donde prácticamente la empresa debe más de lo que tiene.
La rotación de la cartera, o sea, cuánto nos demoramos para cobrar, o cada cuánto estamos cobrando, pues son las ventas dividido los clientes, y nos da que da un promedio de 3 veces al año. O sea, que yo estoy convirtiendo esas ventas o esa cartera 3 veces al año. O sea, que más o menos el periodo promedio de cobro sería cuatrimestral. Porque hay 3 cuatrimestres en el año. Entonces, 4 por 3, 12, y me haría los 12 meses. Un poquito menos del cuatrimestre, pero casi cada 4 meses se está cobrando. Y la relación del pasivo total, o sea, cuál es el endeudamiento. O sea, que estamos endeudados en el 145%, o sea, que prácticamente la empresa es de terceros. Prácticamente no. O sea, la empresa es de terceros. Ya los dueños no tienen nada allí, o sea, porque antes están debiendo más de lo que tiene que el 145%. Entonces, ustedes van a hacer estos mismos indicadores, por ejemplo, para el 2018. Van a coger la utilidad del 2018, dividido las ventas del 2018, la utilidad del 2018, capital contable del 2018, aquí el activo corriente del 2018 con el pasivo corriente del 2018, las ventas del 2018 y los clientes del 2018, y aquí el pasivo total del 2018 con el activo total que había en el 2018, para sacar los indicadores del 2018. Y lo mismo para el 2017, porque tenemos 3 años, ¿cierto? Tenemos 3 años, 2017. Entonces, también vamos a hacer acá, ¿cierto? Entonces, las ventas del 2017, la utilidad neta del 2017, las ventas del 2017. Aquí sería, por ejemplo, la utilidad del 2017, capital contable del 2017, los activos corrientes del 2017, con los pasivos del 2017, las ventas del 2017 con los clientes del 2017 y el pasivo total del 2017 con el activo total del 2017. Y ya me va a dar la parte de los indicadores, por ejemplo, en este caso del 2017. ¿Alguna pregunta? Pues hasta ahora no, profe, me quedó claro. Profe, ¿para cuándo es? ¿Para dentro de 8 días, profe? Sí. Sí, profe, y el tallerito que hicimos esta semana también está dentro de 8, o eso lo enviamos de una vez. Sí, ese me lo tenían que mandar hoy. Ah, listo, ya no que no sabía, profe. Sí, Ya lo envié entonces, entonces, ¿sí? el taller de 8 días que fueron de las fórmulas de valor presente y todo eso, de matemática financiera, entonces eso me lo envían hoy. Ah, ya lo envió, profe. Envían hoy. ¿Cierto? Y entonces esto me lo envían para entre 8 días y ya después vemos otro tema. Para enviarle el taller. ¿Cómo? Me regala su correo, por favor, para enviarle el taller. Ah, listo. Bueno, ya les voy a colocar aquí que le coloco aquí el correo mío es Ralenis docente @tep.edu.co. Listo. Ese es el correo, ralenis-docente@intep.edu.co. Muchas gracias, profe. Listo. Listo, entonces ya les voy a mandar este archivo, les subo el video para también lo veamos y ya de acá a día. Entonces, nos mandan este taller y vamos a mirar ya otro tema. ¿Listo? ¿Ya, baño? Listo, amor. Bueno. Aquí yo cierro y Muchas gracias, profe. paro la grabación. Muchas gracias. Listo, bueno. Entonces nos vemos de aquí a 8 días. Listo, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe.